Quise integrar precisamente mi participación atendiendo a la denominación del foro, Transparencia, Anticorrupción Integrada Electoral, y pensemos en estos 4 momentos normativos. El Sistema Nacional de Fiscalización que se construye precisamente en 2007 con lo que deriva en la famosa Ley de Contabilidad Gubernamental o la armonización de contabilidad gubernamental, que era un sistema de fiscalización robusto. La reforma del 7 de febrero del 2014, donde se constituye el Sistema Nacional de Transparencia e integra verdaderamente un enfoque de rendición de cuentas a todos los sectores con esa reforma, que incorpora, recordemos precisamente en ese artículo 6, la figura de sujetos obligados directos, los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos, pero sobre todo cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o haga actos de autoridad. Y después, en 2015, en mayo de 2015, el 27 de mayo, vimos en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que creo que un poco hemos visualizado, que creo que fue la última reforma de alto calado que tuvimos en nuestro país, que reforma precisamente la Constitución en 14 artículos y crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y no creo que nada más sea la reforma a 7 artículos que conforman este título cuarto, modifica el título cuarto. Modifica el título cuarto que antes hablaba solamente de responsables servidores públicos y hoy habla de responsables servidores públicos particulares y obviamente responsabilidades por actos graves o actos de corrupción. Y creo que tiene el mismo alcance de la reforma en materia de derechos humanos que hicimos en 2011, porque modificamos un título primero. Ahora invito a que revisemos el corazón, así como en la reforma en derechos humanos del 2011, el corazón lo tenemos en el artículo primero, en cada uno de esos párrafos, lo que demandaba para México. Veamos el artículo 113 del título cuarto, es el corazón creo que de la reforma en materia precisamente de anticorrupción, porque no es solamente modificar 2 artículos que ya existían, yo me atrevo a decir que hubo una reingeniería en estos dos párrafos que tiene el artículo 113, porque si uno compara cómo estaba antes de la reforma de 2015 a cómo quedó, es abismal, es más, parece un nuevo artículo. Pero bueno, en ese contexto integro y termino con, recordemos esa reforma del 10 de febrero del 2014 en materia precisamente electoral y política. Se crearon 2 leyes generales, creo yo, que marcaron un reto para muchos estados, como fue la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo ideal es que el Estado de México hubiera tenido una ley de partidos políticos del Estado de México, hubiera tenido una ley estatal de instituciones y procedimientos electorales, pero bueno, conservamos el Código Electoral y lo único que hicimos para precisamente empatar con la reforma en materia de transparencia es que quitamos lo de transparencia y lo pasamos precisamente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, en ese contexto quiero que pensemos en esto. Y miren, antes de empezar, de verdad la corrupción cuesta y cuesta mucho a este país. Yo no me voy a ir por el tema de lo que en materia de impunidad la corrupción en este país ha costado violación a derechos humanos. Gente inocente que está en la cárcel, gente inocente, gente que no puede tener un tratamiento acorde en los hospitales, gente que no puede tener educación, porque pues resulta que aquí se mide o se quiere enfatizar el tema del utilitarismo. Por eso, bueno, pues si vamos a tomar mecanismos de mercado para ver aspectos de una sociedad que muchas se rige por mecanismos de mercado, vamos viendo cuánto nos cuesta la corrupción. Creo que a lo mejor si le ponemos cifras, vamos a dimensionar lo que estamos perdiendo o lo que podemos precisamente exponer. Miren, un país como Singapur, en 1959, tenía un ingreso per cápita de $500. Estamos hablando de un país que hizo algo que México acaba de hacer. Entró a combatir plenamente la corrupción. Y estamos viendo que para 1995, este país pasó de esos $500 de ingreso per cápita a $5,000. Entonces nosotros, si hablamos de la reforma en materia del combate a la corrupción que fue del 2015, ya llevamos 4 años.
Ya nos consumimos un gran tiempo de lo que Singapur le permitió precisamente transitar a este crecimiento económico, y después del crecimiento económico recordemos que permanentemente se genera desarrollo económico. Y bueno, vamos a ver cuánto cuesta la corrupción en nuestro país, ¿sí? Y bueno, todos hablamos de corrupción, todos sabemos que es un problema, lo criticamos, nos ofende, nos daña. Dicen, no es exclusivo de México, pero la impunidad sí. Tenemos que cambiar, y creo que la normalidad nos permite, para decirle al que es corrupto, al que actúa fuera de la ley, y no solamente a él, a cualquier persona que actúa en impunidad, que hoy en México ser corrupto va a traer consecuencias. Tenemos que hacerles efectivo lo que tenemos en ese catálogo de castigos, y se tienen que meter a la cárcel, que se metan a la cárcel, y si tienen que regresar 2 tantos de lo que se llevaron, que regresen 2 tantos de lo que se llevaron. ¿Por qué razón? Porque según las estadísticas nos dicen que la corrupción en este país, bueno, veamos cifras que maneja México, cómo vamos, habla de 342,000 millones de pesos, pero dice que solamente en materia de trámites burocráticos. INEGI habla también de la misma cifra en materia de trámites burocráticos, pero vean lo que dice el Banco Mundial, vean lo que dice el Banco de México, habla de un 10% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues, si ponemos como ejemplo al Estado de México, y si tomemos cifras del 2016, pues si el Producto Interno Bruto es precisamente de 1,174,948 millones de pesos, el 10% para la corrupción en el Estado de México, haciendo similares, estaría costándonos 117,000 millones de pesos. Eso es lo que podríamos ver que cuesta en el Estado de México. Y bueno, el mismo parámetro, el presupuesto del 2016. ¿Cuánto representa la corrupción de acuerdo al presupuesto que fue de 221,000 millones de pesos en el Estado de México? Pues el 53%. Y obviamente un presupuesto que año con año tiene que aumentar porque no alcanza a atender las necesidades. Entonces, estamos hablando de que si nos cuesta el 53%, el Estado de México en ese año recibió 165,000 millones de pesos solamente de transferencias federales de acuerdo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y entonces, el 71% lo estamos soltando para precisamente atender corrupción. Y bueno, pongámosle cifras comparativamente, nos quejamos de que nuestra Universidad Autónoma del Estado de México necesita recursos. Pues el presupuesto de la universidad y lo que se va en corrupción representa 36 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de México. Representa 2.6 de lo que gastamos en salud, seguridad y asistencia social. Creo que si lo destináramos para estos rubros, les puedo asegurar que bajaríamos los índices delictivos y la atención en materia de los derechos que más aquejan a los mexiquenses. En educación, 3.2, en desarrollo social, 30 veces el presupuesto, en seguridad pública y procuración de justicia, 6.9, lo que se destinó con respecto a eso. Y miren, yo no entiendo por qué. Si el 134 de la Constitución Federal es muy explícito y nos mandata a todos que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios, en su momento las demarcaciones, que hoy conocemos precisamente como ayuntamientos, tendrán que actuar de manera eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada. En el Estado de México también tenemos estos mismos principios que nos rigen. Desgraciadamente, no hemos incorporado 2 que serían fundamentales. Solamente habla de eficiencia, eficacia y honradez, y ahí tenemos 3 iniciativas que han planteado que se incorpore transparencia y economía porque resulta fundamental. Y bueno, les decía, vayamos a esa reforma que se dio el 27 de mayo del 2015, donde pues estamos hablando de que se reformó poco más del 10% de los artículos de la Constitución Federal. 14 artículos que, como les digo, no prioriza solamente los 14 artículos, veamos el alcance que tiene el título 4 respecto a su denominación. De verdad, eso es de suma importancia, porque si hoy entiendo, se difunde que ya no es exclusiva la corrupción con servidores públicos, sino con particulares, que es donde muchas de las veces precisamente se hace la dupla que permite estos alcances. Vamos a ver
si no empezamos a hablar de una actitud, o empezamos a hablar de algo que sea disuasivo. Y miren, podríamos ver entonces que este Sistema Nacional de Anticorrupción trabaja precisamente a través de lo que es lo que sería etapas o los sistemas, como se ha querido denominar. Yo quiero manejarla básicamente como una cuestión de etapas, porque en el corazón de este sistema de anticorrupción está la etapa preventiva. Queremos siempre poner un castigo, y el castigo se da cuando ya la afectación la está sufriendo alguien. Vayamos a adelantarnos, vayamos a la parte preventiva, y si no funciona esa, vayamos a la etapa disuasiva. Y si aún no funciona esa, pues creo que ya con las dos alertas anteriores para el corrupto, claro que sí vale la pena aplicar el castigo. Y miren, el sistema lo plantea muy claramente que funciona así. Por eso es tan importante el Sistema Nacional de Transparencia, porque somos la etapa preventiva. Nosotros nos adelantamos. Si no funciona eso, que entre el órgano superior de fiscalización del Estado de México, la Autoridad Superior de la Federación, y que empiecen a hacer precisamente este análisis con la información para poder disuadir o empezar a mandar un mensaje: hay irregularidades en tu contabilidad. Y si eso no funciona, apliquemos la sanción, que ya afortunadamente modificamos todos los elementos para poder sancionar. Y decía, es bien fácil, yo creo que hacerlo, no estamos fuera del alcance de lo que nos dio la reforma precisamente del 10 de junio del 2011 en materia de derechos fundamentales. Son derechos fundamentales el atender los servicios, el atender cada uno de ellos, de lo que mandata el título primero, son derechos fundamentales. Entonces, si la gente no entiende que la transparencia no es concesión, es obligación, tendrá que hacerlo día con día, tendrá que ser su forma de actuar. Y miren, el Sistema Nacional de Transparencia, en su reforma del 7 de febrero, verdaderamente fue de un alcance abismal, porque generó 3 leyes generales que hoy ya tenemos en México: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley General de Archivos. Este sistema permite, como les digo, hacer vivo y hacer vigente lo que dice el artículo 113. Revisemos estos 2 párrafos. El primer párrafo, que nos dice claramente que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación precisamente para prevenir, para detectar y para sancionar. Eso nos dice el 113, no estamos inventando nada que no tenga que hacer el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y entonces sí, como bien se ha dicho aquí, empecemos a trabajar el Sistema Nacional de Transparencia en coordinación y cooperación con el Sistema Nacional Anticorrupción para diseñar la política pública. Una política pública que nos permita el alcance de lo que la gente espera. Pongamos a la vista la información, démosle la información al mejor auditor que tiene este país, el ciudadano, y que él empiece a transitar precisamente a ejercer otros derechos y que empiece a denunciar actos de corrupción. ¿Por qué? Les decía, la reforma del artículo 6 de 2014 abrió un abanico, pero también retos en materia de transparencia. Lo importante en ese momento era ver que era un Sistema Nacional Anticorrupción, también en el Estado de México, como mandata el segundo párrafo del 113, que se tenía que construir un sistema nacional, un sistema estatal anticorrupción en el Estado de México. Nosotros decidimos crear un sistema estatal anticorrupción y también municipal, mandando un mensaje a otros estados. El reto que tiene el Estado de México es grande, somos 17 millones de habitantes. Habría que decirles también a los 125 municipios que el tema de la corrupción no es solamente un tema de combate del Estado o el gobierno del Estado de México, también de los gobiernos municipales. Este catálogo nos abrió, como les digo, sindicatos, fideicomisos y partidos políticos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque recordemos precisamente que en nuestro país decidimos, con un modelo de sistema electoral, con un modelo de sistema de partidos y también de financiamiento, básicamente en la mayoría de tipo público. Y si es público y son prerrogativas, pues con justa razón hay que pedirles cuentas a estos señores. ¿Por qué era importante? Porque hasta antes de este esquema, los partidos políticos pues no eran sujetos obligados directos. Había que pedirles información y su información nos la entregaban muchas de las veces pues de manera muy simple, entregando ahí algunos catálogos o códigos que sinceramente no reportaban nada importante, y siempre se amparaban precisamente
en lo que vendría el Instituto Electoral a atender de acuerdo a las peticiones. Yo creo que este esquema cambia precisamente con esta reforma, pero sobre todo con nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Porque, por ejemplo, nuestras obligaciones de oficio, que antes eran 26, en el caso del Estado de México, lo dice el artículo 92, pasaron a 52 fracciones. Solamente obligaciones comunes. Y en específicas, pues a lo mejor ahora vamos a entender por qué muchas de las veces el que tenía que pagar las consecuencias era el Instituto Electoral, que no era su responsabilidad, porque ellos en específica solamente tienen 14, lo dice claramente el artículo 97. Y los partidos políticos, que se plasman en el artículo 100, estamos hablando de 30 obligaciones específicas, que sumadas a las 52, pues creo que los que van a tener el gran reto para cumplir son los partidos políticos. Nosotros hemos planteado precisamente que este nuevo modelo de transparencia abre claramente una posición para el Sistema Nacional de Transparencia, que es: vamos sobre los partidos políticos a que rindan cuentas, porque lo que quiere el ciudadano es saber en qué se gasta y si vale la pena seguir conservando esta democracia que cuesta tanto. Y creo que no se trata de medirlo en si cuesta o no, queremos ver en qué se gasta efectivamente, ¿sí? Y creo que en esto, y dejaría con esta máxima, el Sistema Nacional de Transparencia está cumpliendo o está trabajando, pero ahí no acaba la labor del Sistema Nacional Anticorrupción. Somos la etapa preventiva. Pasémosle la estafeta a la siguiente instancia, que es la instancia de fiscalización, para que haga su trabajo y que concluya con la etapa sancionadora si es que se dan actos de corrupción. Muchas gracias.